Saludos a toda la audiencia. Señores, el panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas que estuvo observando las elecciones en Venezuela reveló el informe que levantó de su proceso de observación en ese proceso electoral y manifestó que el mismo no cumplió con los niveles de transparencia y de integridad. Y además ese mismo informe del panel de expertos dice que validó algunas de las actas que fueron subidas a una plataforma por la oposición y que en medio de esa revisión pudieron comprobar que las mismas fueron fidedignas. Pero de todo lo que dice el informe de ese panel de expertos, que está conformado por un italiano, una guatemalteca, una persona de Portugal y una mexicana, dice que durante su estadía allá en Venezuela, como parte de su misión de observación allá, sus teléfonos fueron intervenidos. O sea, que el gobierno de Maduro le estuvo revisando sus teléfonos, que estuvieron escuchando en todo momento las conversaciones que ellos sostenían, tanto con el jefe de la ONU, Antonio Guterres, y también con otras personas que ellos establecieron contactos. Esto de Venezuela, que evidentemente se encuentra en una crisis postelectoral, ha venido evolucionando, se han venido sumando nuevos elementos. Esto de la ONU es lo último fundamentalmente que se produce en torno a Venezuela, pero también está el caso de que el actual presidente de México, López Obrador, se ha hecho prácticamente a un lado en su papel de mediador en la crisis postelectoral y ha dejado únicamente al gobierno de México, a Gustavo Petro y a Luis Ignacio Lula da Silva, que se mantienen en su papel de mediación a ver si consiguen que se produzca una salida pacífica a esta crisis que se da en Venezuela. Esto de la ONU, de revelar el informe, inmediatamente recibió la crítica del gobierno venezolano de boca del presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, que inclusive emitió epítetos fuertes contra ese panel de expertos, llamándolo basura, que eso era un panel de basura. Recuerden que a Venezuela llegaron dos misiones en su papel de observación, el panel de expertos de la ONU, que fue invitado por el gobierno de Venezuela, el Centro Carter también, y ambas misiones han manifestado su preocupación porque en esas elecciones evidentemente que hubo falta de transparencia por el hecho de que fue proclamado ganador Maduro por el Consejo Nacional Electoral, pero no se ha presentado ninguna prueba física de ese triunfo. Señores, hace más de 20 años que el país se inició un proceso de reforma en el sector salud. Y en esa reforma se establecieron algunos componentes importantes, fundamentalmente en impulsar la descentralización del sistema de salud, de lo que pare el Servicio Nacional de Salud, que usted sabe que en un momento era una dependencia directa y funcionaba dentro del Ministerio de Salud Pública, pero también dentro de esa reforma se estableció el tema de la cobertura universal y también el eje de la atención primaria como un componente fundamental del sistema de salud. En el tema de la cobertura universal hemos avanzado de manera extraordinaria, pero eso no se manifiesta en una mejoría en lo que son los indicadores de salud. Pero donde está verdaderamente la tarea pendiente, la tarea que no se ha cumplido, es la implementación de la atención primaria como componente fundamental del sistema de salud. Cuando usted revisa las estadísticas, más del 70% del presupuesto del sector salud se va en atención especializada. Entonces, en ese marco legal se establecen dos niveles de atención, un nivel de atención especializada y un nivel de atención primaria al cual no se le está prestando la atención debida. Y si tenemos un sistema de atención primaria eficientemente implementado, el gobierno y el Estado se va a ahorrar
muchísimos recursos. ¿Por qué? Porque hay casos que pueden ser resueltos en ese primer nivel de atención que lamentablemente llegan directamente al nivel de especialización, y eso evidentemente que se convierte en un gasto que está afectando el presupuesto, que está afectando lo que se invierte en el sistema de salud dominicano. Además, tiene el reto el país de incrementar lo que invierte en el sector salud. Se firmó un convenio hace unos años para cumplir unos objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030, y dentro de esos objetivos estaba incrementar las partidas al sector salud hasta un 6%, y con eso no se ha cumplido. Tenemos un referente importantísimo tanto en materia de inversión de salud como en materia de implementación de la atención primaria, que es Costa Rica, que es un referente global de buena práctica en materia de atención primaria y en materia de inversión en el sector salud. Hasta la próxima.